¿Cómo estás, Joel? Bien, bien, muchas gracias, Aura. Gracias. Oye, y te iba a decir, justo yo como que en Instagram pues te ubico por Astro Joel y ya, ¿no? Sí. Pero pues soy una persona un poco clavada y pues soy periodista de fondo en el corazón, así que hice un poco mi investigación y no eres solo Astro Joel, sino que eres el doctor Joel Sánchez Bermúdez, según las notas, ¿no? Sí, soy doctor. Hice mi doctorado en física y ciencias espaciales. Me gradué por ahí del 2015. Lo hice en combinación entre el Instituto de Astrofísica Andalucía en Granada, en España, y el Observatorio Europeo Austral en Múnich, Alemania. Que además justamente leí información, mira, está muy chistoso o tal vez muy extraño la forma en la que justo uno busca información en internet y sale el contenido, ¿no? Porque justo me enteré que eres doctor, Joel Sánchez Bermúdez, y estás muy joven para ser doctor según yo, pero bueno, la edad no importa, que eres originario de Atlacomulco, del Estado de México, egresado del ITESUM de Toluca, que estudiaste Ajá. ingeniería en mecatrónica y que además has ganado varios premios, entre ellos uno como la mejor tesis doctoral en astrofísica y astronomía por la Sociedad Española de Astronomía. O sea que yo aquí tuteándote y diciéndote así como, ay, hola, ¿qué onda? ¿Qué te dedicas? Y tú así con todo un currículum en internet extenso y vasto. No, está bien. Sí, bueno, la verdad es que siempre quise hacer astronomía desde que era niño, entonces pues fue un poco seguir esa idea y ese sueño de ser astrónomo, y finalmente pues si uno quiere ser astrónomo pues tiene que estudiar un doctorado, así que hasta que no terminé de estudiar el doctorado no podía considerarme como candidato a ser astrónomo, ¿no? Entonces fue un poquito así la idea, aunque si bien es cierto que en México la astronomía no hay una carrera profesional, o sea, no hay como una licenciatura en astronomía como tal, o tal vez haya una o dos en el país. Sin embargo, pues si estudias alguna ingeniería o estudias física, matemáticas, incluso química, puedes, digamos que girar un poquito el rumbo hacia la parte de la astronomía y entonces dedicarte a eso. Oye, tengo muchísimas preguntas y creo que quiero empezar justo con el tema del telescopio James Webb, porque justamente el día de ayer se mostró la primera imagen. Quiero que nos cuentes un poquito de entrada para las personas que no sabemos nada de astronomía, que como yo nos fascina saber un poco del espacio y visualizamos temas de ciencia ficción y quisiéramos, al menos yo, como tener el cerebro para poder entender todo lo que se refiere el ámbito científico de este tema, que yo veo libros y leo números y veo cifras y digo, wow, eso es un chorro, pero no logro entender nada. Entonces, como que esta conversación, la verdad es que es bastante ligerita y amena. Aquí tengo mi tacita de chocolate con café, por si tú tienes ahí la tuya, porque quiero entender qué es lo que está pasando y por qué es tan importante. Entonces, mi primera pregunta es, antes de hablar de las imágenes que mostró la NASA el día de hoy, martes 12 de julio del 2022, ¿qué tal que estamos en el pasado y alguien está viendo esta transmisión muchos años después? Más bien quisiera saber un poquito ¿qué es esto del telescopio James Webb y para qué sirve? Sí, bueno, los astrónomos generalmente siempre intentamos construir telescopios cada vez más grandes. Y una de las razones por las que intentamos construir telescopios mucho más grandes es justamente porque la capacidad que tiene un telescopio de resolver, nosotros le llamamos resolver, pero es básicamente distinguir dos objetos en el cielo, está asociado con el tamaño del telescopio con el cual observamos. Entonces, básicamente a una longitud de onda, es decir, a un color de la luz que nosotros queramos observar, siempre que nosotros incrementemos el tamaño del telescopio que tenemos, pues tendremos mayor capacidad para entonces observar con mayor detalle los objetos que queremos estudiar en el cielo en general, ¿no? Ya sean las estrellas, las galaxias, los cometas, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros siempre y todo el tiempo estamos intentando construir telescopios cada vez más gigantes, ya sea en tierra, como por ejemplo los que están en Chile, en el norte de Chile, en el Observatorio Europeo Austral, que son telescopios que tienen, por ejemplo, espejos centrales, espejos primarios de 8 metros de diámetro, y que básicamente la cúpula, el domo del telescopio, pues es como un edificio de 10 pisos, ¿no? Que además tiene que girar y moverse para apuntar en diferentes direcciones.
Lo mismo ocurre con los telescopios espaciales. Los telescopios espaciales pues son un poco obviamente más difíciles de construir, son misiones mucho más complejas porque a diferencia de un telescopio en tierra, si algo sale mal en un telescopio en tierra, imagínate que se te rompió un cable, pues vas, compras el cable, lo reparas, ¿no? O una computadora, pues vas y lo pones, etcétera. Faltó, no sé, hidrógeno, pues vas y compras el hidrógeno y lo pones. Sin embargo, en el espacio, pues eso no pasa y solo tienes una oportunidad. O sea, si avientas el cohete, el que por alguna razón explota, lo que tú quieras, el telescopio puede valer, ¿no? Y además son misiones extremadamente caras. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? No solamente, no es nada barato, ¿no? Entonces, planear ese tipo de misiones espaciales pues se vuelve un verdadero reto, es un reto de la ingeniería, es un reto para la física, pero también se hace con mucha ilusión, con el interés y las ganas de poder tener un nuevo instrumento que nos brinde esas imágenes que sean cada vez más nítidas y con mayor detalle para poder nosotros estudiar todos los fenómenos físicos que están ocurriendo en el cosmos. La astronomía, a diferencia de otras ciencias como por ejemplo, no sé, la biología o la ingeniería en sí misma, pues no es como que podamos experimentar, ¿no? Aquí en un laboratorio en la Tierra, no podemos tener una estrella chiquitita que le podamos ver cómo evoluciona y crece, ¿no? Todo lo que hacemos es a través de simples observaciones con diferentes instrumentos, la mayoría de ellos muy complejos, pero al final de cuentas son observaciones las que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para nosotros los astrónomos, pues tener una máquina que sea capaz de ver con mayor detalle, que sea capaz de adquirir más fotones, que sea capaz de darnos más información de lo que nosotros queremos entender acerca del universo, pues es muy, muy importante. Entonces, pues nosotros, como te digo, como siempre estamos intentando buscar qué nuevo telescopio construir, pues lo que se les ocurrió en la NASA pues fue básicamente reemplazar al telescopio espacial Hubble. El Hubble es este telescopio que estaba en órbita desde los años 90. Es un telescopio que es relativamente chiquitito, o sea, tiene un diámetro primario de 1.2 metros más o menos, es decir, no es realmente muy grande. Y la idea es que el telescopio espacial James Webb, que por cierto James Webb fue el primer director de la NASA, entonces por eso lleva este telescopio su nombre, sería el telescopio que reemplazara pues al Hubble, que ya había tenido algunos fallos, que tuvo que ser intervenido un par de veces por astronautas para recalibrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, el lanzar el telescopio espacial James Webb ha sido una misión muy, muy compleja, muy larga. De hecho, siempre una de las cosas que tuvo este telescopio es que tenía muchos retrasos, y tenía estos retrasos justamente porque lo que se intentaba era que todo estuviera perfectamente bien planeado, es decir, que no hubiera problemas con los controles, con el diseño. Es un telescopio que tiene nueva tecnología, es la primera vez que se desplegó un espejo que era plegable, ¿no? El espejo del telescopio espacial James Webb en realidad está compuesto de pequeños hexágonos, no es un espejo monolítico, y además se plegaba en 3 partes sobre sí mismo, entonces que el telescopio pudiera desplegarse, que tuviera como la estabilidad para poder realizar las observaciones, que los instrumentos estuvieran de manera integrada completamente, pues era todo un verdadero reto. Además, obviamente, de la parte económica, porque pues como te digo, es una misión extremadamente cara, y conforme iba pasando el tiempo, pues iba incrementando el presupuesto, se iba pasando de los límites, y eso obviamente lo hacía que se retrasara cada vez más. Finalmente, en diciembre del año pasado... No, tú dime. No, tú dime y ahorita ya te interrumpo. Vale. Y si cualquier cosa, interrúmpeme porque luego yo me vuelo y me voy con toda la historia. En diciembre del año pasado finalmente se pudo lanzar con mucha expectativa y mucha ilusión. Se lanzó desde la Guyana Francesa y la verdad es que estos últimos 6 meses han sido de mucho trabajo, sobre todo de la gente, de los ingenieros y astrónomos del Space Telescope en Baltimore, en Estados Unidos, que son los que llevan el control del telescopio y que además son los que han estado coordinando todas las tareas de calibración de los instrumentos para llegar finalmente al anuncio que hizo Joe Biden el día de ayer, con esta imagen impresionante que tiene galaxias
increíbles. O sea, es una imagen realmente que les vuela la cabeza o que nos vuela la cabeza a los astrónomos. Si ustedes ven la imagen en alta resolución, la pueden bajar directamente a la página de la NASA, se van a dar cuenta de muchísimos detalles que a lo mejor si la ven en Instagram o en alguna red social no se pueden apreciar. Pueden ver galaxias espirales, pueden ver galaxias interactuantes que están orbitando unas alrededor de otras como si fueran danzas cósmicas, pueden ver lentes gravitacionales. Es una imagen espectacular. Y obviamente el anuncio pues se complementó con las imágenes que se liberaron hoy de otros objetos, tanto objetos dentro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, como otro grupo de galaxias que también se observaron. Fíjate que investigando un poquito del tema, justamente encontré en Twitter a un usuario que se llama Dani Novarama, a quien yo no conocía, y él justamente comentaba que el telescopio mide 20 por 14 metros, que es pues más o menos del tamaño de un autobús, y decía que orbita en el Sol que a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Es ahí cuando así como con las matemáticas, mi cabeza como que empieza a hacer el meme donde está el chico o la chica así viendo los números como de, ¿qué significa esto? Y él hacía este comentario que para que nos demos una idea, 1.5 millones de kilómetros de la Tierra es como si el telescopio Webb estuviera 4 veces más lejos que la Luna, que eso ya te hace Sí, pensar un poco como, ok, o sea, está súper lejos. Y como lo mencionas al principio, obviamente fue pues una operación costosa porque como bien mencionas, si fallaba se rompía todo el telescopio, que además creo que tiene en su interior algo de oro, ¿no? Leí como que tenía como que tenía cosas de oro enormes y paneles y no estoy segura exactamente del compuesto interno del telescopio, pero tengo dos preguntas relacionadas con la imagen. La primera es, ¿qué significa esta imagen? O sea, más que visualizarla, porque a veces creo que los que nos gusta la astronomía, pero no entendemos mucho del tema porque estamos muy acostumbrados a ver cosas de ciencia ficción. O sea, una persona normal como yo que quiere saber de astronomía, pero que no tiene tanta idea, a pesar de que medio ve los libros o estás como consciente, pero no logras visualizar la data. Cuando ves este tipo de imágenes, de repente pues sí, dices, órale, así es el espacio, estos son los colores, a veces hacen visualizaciones también. Cuando fue este tema de los agujeros negros, pues eran visualizaciones, ¿no? O te decían, no es que se vea exactamente así, sino que es como un concepto que podría ser este. Entonces, mi duda en ese sentido, en la primera imagen, sé que el telescopio James Webb tiene un sistema de cámaras infrarrojas, que eso nos lo explicas ahorita, y que por lo que leí, se supone que no es como que veas los colores en sí, sino que entre más oscuro es como estos destellos que la cámara detecta, y lo que detectó, por lo que entendí, es que hay muchísimas galaxias. Entonces, más bien, y no solo eso, sino que también lo que yo entiendo, y es lo que todo esto es lo que quiero que me aclares y nos aclares a la gente que nos está viendo, es que se supone que el fin de este telescopio es más bien entender cuál era el origen del universo, porque es ahí donde yo me pierdo y empiezo a pensar en Interstellar y en todas las películas de viajes en el tiempo, y en donde digo, demonios, ¿por qué no puse más atención en física y en todas estas materias? Y hoy yo estaría trabajando a tu lado, en el lado de la astronomía, pero bueno, esa es otra historia. Afortunadamente ya hay cada vez más mujeres que se están involucrando en las carreras STEM. Entonces, retomando el tema por lo que entiendo, este telescopio lo que va a hacer es como tratar de descifrar el origen del universo estamos hablando de millones, miles de millones de años. Entonces, es ahí donde me empiezo a perder. Así que, retomando la pregunta, ¿por qué es importante esta imagen y estas imágenes que se presentaron el día de hoy y el día de ayer? Sí, bueno, primero, el tamaño que das del telescopio es como el tamaño de toda la estructura. En realidad, el espejo primario del telescopio, es decir, este espejo compuesto por los paneles hexagonales, es de 6.5 metros de diámetro. Entonces, en realidad es un telescopio relativamente pequeño para los telescopios que se están construyendo en tierra ahora mismo. Ahora mismo estamos en lo que será la era de los 30 metros, es decir, telescopios que tengan un espejo primario del orden de 30 metros de diámetro, básicamente una cúpula del tamaño de un estadio de fútbol, pero obviamente todavía no podemos llevar esto al espacio. La gran diferencia entre el telescopio espacial James Webb y un telescopio en tierra, por ejemplo, es que en el espacio no tienes atmósfera, y al no tener atmósfera no tienes turbulencia que haga que se corrompan varias de las observaciones que tú estás realizando. Es decir, la atmósfera, lo que nos permite respirar a los seres humanos, a los astrónomos también nos
fastidia bastante la vida en algunas ocasiones, porque la turbulencia que existe en la atmósfera lo que hace es que distorsiona los frentes de onda de la luz que recibimos, y por lo tanto no podemos ver con tanta nitidez las observaciones que nosotros queremos tomar, ¿no? En el espacio esto no ocurre, no hay atmósfera, y entonces por eso es que las imágenes de los telescopios espaciales son extremadamente nítidas y extremadamente como la calidad de la imagen es muy muy buena. Y en eso el telescopio espacial James Webb no va a tener ninguna comparación con ningún otro instrumento ahora mismo que ya exista ahora mismo en Tierra, ¿no? Entonces, el telescopio espacial tiene varios o digamos muchos objetivos científicos. Algunos están dentro de nuestra galaxia, tan cercanos como el sistema solar. De hecho, algunos de los primeros programas que se van a observar y en los que tengo la fortuna de participar es justamente tratar de ver algunas de las lunas de Júpiter con la mejor resolución que nosotros podamos obtener con el telescopio espacial. Otros programas, como por ejemplo una de las imágenes que se liberaron hoy, es acerca de una nebulosa planetaria, que es básicamente una de las etapas finales de la evolución de las estrellas de baja masa, es decir, estrellas como el Sol, y que se ven pues impresionante porque esas estrellas cuando se están ya muriendo liberan muchas de las capas externas al medio interestelar, es decir, al espacio, y entonces se forman estas nubes alrededor bastante bonitas, ¿no? Y como tú bien lo dices, uno de los grandes objetivos de James Webb es ver hacia el pasado, o sea, en el sentido de poder ver las galaxias más lejanas de nosotros, las primeras galaxias que se formaron, y tratar de entender cómo es que se formaron esas galaxias. Aún no entendemos muy bien cómo es que se formaron las primeras galaxias y cómo es que lograron evolucionar hasta el universo que existe hoy en día. Para todos aquellos que vieron la película Interstellar, seguramente estarán pensando, o a los que les gusta la ciencia ficción en general y esto de los viajes en el tiempo, la verdad es que si bien físicamente es prácticamente imposible en este punto, dada nuestra tecnología, pues viajar por el tiempo y por el espacio, la luz sí nos permite viajar a través del tiempo. Es decir, la luz tiene una velocidad constante, siempre es constante, siempre viaja a 300,000 kilómetros por segundo, y es lo que más rápido puede viajar en el universo, ¿no? Entonces, la luz que nosotros observamos de las galaxias muy, muy lejanas en el universo, pues es la luz que salió desde ese punto hace más o menos 13,500 millones de años. Y eso implica que en realidad nosotros estamos viendo esas galaxias como eran hace 13,500 millones de años y no como son ahora. Y es por eso que estas observaciones súper profundas de las galaxias más lejanas, de los objetos más lejanos que hay en el universo, nos permiten ver hacia atrás. Es como si pudiéramos ver el pasado del universo y entonces entender cómo es que se formaron esas galaxias. De hecho, no solamente vemos las más lejanas, sino vemos estados intermedios de evolución de esas galaxias mientras más nos vamos acercando a objetos cada vez más y más cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, dado que el telescopio espacial James Webb tiene una superficie que va a ser 3 veces, bueno, un diámetro que es más o menos 4 veces, 5 veces mayor que el telescopio espacial Hubble, entonces quiere decir que vamos a obtener muchos más fotones de esos objetos tan alejados de nosotros, que obviamente, como están muy alejados, pues son mucho más difíciles de observar, son mucho más débil la luz, pues cuando ya nos llega, ya llega bastante disminuida, porque imagínense todo, pues básicamente tiene que atravesar todo el universo hasta llegar a nosotros, y obviamente es mucho más difícil capturar esa luz, ¿no? Entonces necesitábamos un telescopio más grande para poder detectar más fotones y ver muchas más galaxias. Y eso es básicamente lo que ocurrió en la primera imagen que mostraron el día de ayer, ¿no? O sea, es un campo que ya se había observado con el Hubble, pero que obviamente la cantidad de galaxias que tú puedes ver con el James Webb no tiene comparación con lo que se ve ya con el telescopio espacial Hubble, porque simplemente tienes mucha más sensitividad, eres capaz de detectar mucha más luz con el telescopio espacial Hubble. Es como si compraras un celular con una cámara chiquita y un celular con una cámara grandota, ¿no? Con un lente grandota. Obviamente la que tiene lente grandote va a poder captar muchos más detalles.
Entonces es un poco eso el objetivo de James Webb, y seguramente va a haber un montón de preguntas que no nos hemos ni siquiera planteado porque hay problemas físicos que aún no tenemos respuestas, y seguramente aparecerán en esas observaciones algunas cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, ¿no? De que podamos entender o descubrir. Y una pregunta desde mi ignorancia en el tema, aparte del lado romántico, o sea, yo lo veo del lado romántico y científico, pero no logro entender exactamente desde el lado científico por qué es tan importante saber el origen del universo. O sea, desde el lado romántico lo entiendo, pero por lo que estoy entendiendo es que al final el telescopio lo que nos está ayudando a ver es justamente a través de la luz ver el pasado y cómo eran esas galaxias en ese momento, pero no logro entender de ahí como la parte tangible, ¿no? Como de, o sea, yo lo visualizo como, estamos así, vamos a tocar algo y vamos a agarrar algún material y vamos a poder como analizar algo. Ahí mi cabeza no logra hacer una conexión. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad la pregunta es importante por sí misma, es decir, tratar de entender cómo es el universo, cuál es cómo se formaron las galaxias, cómo se formaron los planetas y las estrellas, es por sí mismo una parte fundamental de lo que somos los seres humanos, porque finalmente tratar de responder esas preguntas nos da una perspectiva de dónde estamos, de cómo somos, incluso de especie, lo que podemos llegar a ser o lo que representamos para el universo mismo. Y en ese sentido creo que sí nos da mucho, nos podría ayudar mucho a sentirnos más reconfortantes acerca de nuestra propia existencia y de cómo es que nuestro paso, al menos por la Tierra, impacta de manera general o es parte de un todo mucho, mucho, mucho más amplio de lo que a veces nos llegamos a imaginar, ¿no? También bueno, uno de los objetivos científicos del telescopio James Webb es justamente la búsqueda de exoplanetas, ¿okay? Es decir, otros mundos que orbitan estrellas como el Sol, y en los cuales pudieran habitar, o, bueno, como el Sol o de otro tipo, pero finalmente en los cuales pudiera existir vida. Hasta donde sabemos en este punto no conocemos otra civilización, no conocemos que haya vida en el universo como tal, y intentar darnos cuenta de si existe y corroborar que exista y ver si hay condiciones en otros mundos para que exista la vida, al menos como la conocemos aquí en la Tierra, pues es una pregunta también fundamental que tiene muchísimas implicaciones, no solamente para la astronomía, sino creo que para la civilización en general, ¿no? Entonces, esa también será una de las preguntas que intentará responder el telescopio espacial James Webb. Hoy lo vimos con uno de estos espectros, creo que fue la única imagen en donde no veías realmente las galaxias o las nebulosas, etcétera, pero sí vimos un montón de puntitos, ¿no? Y entonces, si ustedes ven la imagen del espectro de este planeta, creo que es WASP 67, si mal no recuerdo, verán que hay como unas especies de montañitas, y esas montañitas indican que son como se les llama bandas de agua, ¿no? Entonces ahí es justamente donde están se ve cómo es que aparentemente este planeta pues tiene nubes y tiene vapor de agua por lo menos, ¿no? En la atmósfera. Entonces tratar de encontrar esa clase de cosas y ver cuántos exoplanetas de los que conocemos se parecen a la Tierra, pues sería realmente muy, muy importante, porque eso subiría, ¿no?, las probabilidades de poder encontrar vida en alguno de ellos, o soñando un poco, pues en algún futuro, espero no muy lejano, poder incluso viajar a alguno de estos planetas. Bueno, en un futuro no muy lejano, justamente desde hace años, desde que yo empecé a dedicarme a ese tema de la tecnología, que ya tiene como unos 15 años, se hablaba mucho, bueno, y se habla de este tema de ir a Marte desde hace décadas, ¿no? Y ahora que estamos, que si Jeff Bezos anda con su empresa Origin, y que si Richard Branson con Virgin Galactic, y está Elon Musk ahí también haciendo las suyas con SpaceX. ¿Cómo qué tan ligado está desde tu punto de vista justo desde que se está planeando la misión Artemisa? Me parece que era para 2 años, pero creo que ya la pospusieron para el 25, para volver a explorar la Luna, y luego el tema de Marte, y luego yo también pienso en el tema del calentamiento global, y me pregunto un poco como
si también el poder tener esta tecnología con el telescopio nos podría ayudar también a ver justo si a lo mejor había un lugar similar al nuestro y sus consecuencias. Pero bueno, la pregunta original es que yo también me expando y me explayo y me voy por todos lados por si también me pierdo. La pregunta original es desde tu punto de vista, ¿cómo sientes que está justo el temática de la vida espacial o el turismo espacial y lo que se plantea? Bueno, es interesante. La verdad es que esto del turismo espacial o de la exploración espacial está reviviendo un poco. Siento que hubo un momento después de, obviamente, de la Guerra Fría y los años 60, 70, que cayó un poco la emoción por visitar el espacio, por explorar el espacio. Y siento que parte de estas compañías lo han estado reviviendo. Es impresionante, la verdad, es ver la tecnología que ha desarrollado, por ejemplo, SpaceX con los cohetes que pueden ir y regresar y que son reutilizables, que era algo que no se había logrado conseguir antes. Entonces, creo que sí es bastante interesante. Creo que al final en el colectivo, en la sociedad, pues sí permea y sí te hace pensar un poco en esta posibilidad de poder viajar a otros mundos, viajar a la Luna o viajar a Marte, ¿no? Para poder explorarlo como lo hacían a lo mejor los exploradores españoles y los portugueses hace 500 años en la Tierra, ¿no? Y eso es muy interesante. También creo que el poder reimaginar el cosmos, creo que cuando somos niños siempre tenemos esta idea de saber qué hay más allá y a veces las circunstancias en las que crecemos, los problemas sociales, económicos que podamos vivir en una sociedad como por ejemplo la mexicana, pues nos van alejando un poco de estas preguntas y nos llevan más a concentrarnos en nuestra vida diaria y en resolver problemas inmediatos. Pero creo que esta serie de noticias, más bien noticias como, por ejemplo, el lanzamiento de James Webb y las imágenes que te pueda dar James Webb, pueden ayudarnos a traer nuevamente esa imaginación, ese imaginario de cómo es nuestro universo, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y viendo incluso un poco más allá, nos podrían incluso hacer pensar en qué somos como civilización o qué somos como especie o como humanidad, ¿no? Y entonces darnos cuenta de dónde estamos y de que la Tierra de momento es el único planeta con el cual contamos y que es indispensable que lo cuidemos sí o sí, que el cambio global es, por ejemplo, una realidad inminente, que nadie nos va a venir a salvar, no va a venir una nave extraterrestre, no vamos a poder lanzar cohetes que nos lleven a uno de estos mundos, al menos no en un futuro cercano, y entonces la responsabilidad recae nuevamente en nosotros. Y si algún día queremos llegar a una de esas estrellas o llegar a alguna de esas galaxias, tenemos primero que lograr rescatar nuestro planeta, ¿no? Y eso creo que toda esta visión o toda esta visión puede ser adquirida justamente viendo esta clase de imágenes y dándonos cuenta de lo que podemos hacer los seres humanos cuando realmente, porque somos criaturas bastante curiosas, bastante imaginativas y cuando realmente nos ponemos a cooperar los unos con los otros. El telescopio espacial James Webb es un telescopio que lanzó la NASA, pero eso no es un telescopio que desarrolló la NASA únicamente. Es un telescopio que tiene colaboración de la Agencia Espacial Europea, que tiene colaboración de la Agencia Espacial Canadiense, que tiene colaboración de diversos científicos a lo largo de todo el mundo que han aportado con ideas de programas científicos de explorar, con tecnología, con software, con desarrollos técnicos, mecánicos, etcétera. Y entonces es realmente un logro más de nosotros como humanidad, ¿no? Que como de un simple país. Oye, y ahora cuéntanos en qué participaste tú y cómo está, de qué forma está vinculado como tu proyecto con esta, como bien lo mencionas, con estas colaboraciones en diferentes países. Sí, bueno, nosotros trabajando desde el Instituto de Astronomía en la UNAM, ahí en CEU, hemos estado colaborando con varios investigadores del Space Telescope Institute en Baltimore. La idea ha sido un poco ayudar a desarrollar software para analizar datos del telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb tendrá un modo de observación que es un modo muy particular. Es la primera vez que se va a tener este tipo de observaciones en el espacio. Se le conoce como interferometría a este modo de observación. Es un modo que nos permite tener una resolución incluso mucho más nítida que si observáramos la imagen de manera directa,
pero el problema o la complicación es que tienes que reconstruir las imágenes que observas, no es que las veas directamente, ¿no? Es un poco como lo que tuvieron que hacer con las sombras del agujero negro, pero ahora en el infrarrojo con un telescopio espacial, ¿no? Y es un poco en lo que yo he estado colaborando. De hecho, es un área de estudio en la que yo he trabajado pues desde mi doctorado, y básicamente la idea ha sido ir desarrollando este software para poder, le llamamos reducir los datos, pero básicamente analizar los datos, y una vez que tengamos los datos calibrados, que veamos que no tienen errores asociados con la manera en la que fueron tomados, o con que había un píxel malo en la cámara, o con que, qué sé yo, o sea, saturó la cámara por el tiempo de exposición, etcétera. Entonces, vamos a poder reconstruir las imágenes de algunos objetos que son de nuestro interés. Y es aquí donde justamente he estado yo colaborando. En 2018, no, 19, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a Baltimore para colaborar con varios investigadores allá, donde definimos parte del proyecto, etcétera, y cómo íbamos a trabajar. Y una de las cosas padres es que me regalaron una de las máscaras que se utilizó como prueba para el telescopio espacial James Webb. Entonces tengo un pedacito del telescopio guardado en mi oficina ahí en la UNAM. En alguna otra ocasión te lo podré enseñar, pero es muy padre y es muy emocionante poder tener esa clase de cosas. Pero bueno, fuera de esa anécdota, la idea es justamente utilizar esta tecnología para poder analizar los datos y reconstruir las imágenes. Entre los programas científicos en los que participo, justamente está esto de poder observar con mayor detalle una luna de Júpiter, en la cual sabemos que existen volcanes activos, ¿no? Que están lanzando lava, y de hecho sabemos que hay lagos de lava, y entonces queremos ver esos detalles con el telescopio espacial. Otro proyecto en el que participo es justamente ver la interacción entre dos estrellas que están rotando una alrededor de la otra y están formando espirales de polvo en esa rotación y en esa interacción que tienen, y es estudiar un poco cómo se forma el polvo en este tipo de sistemas con el telescopio. Otros dos proyectos más. Uno tiene que ver con el estudio de una galaxia, justamente de ver como el núcleo de una de estas galaxias activas que tienen estos jets, estos chorros de material que están expulsando. Y uno más es acerca del estudio de discos. Las estrellas, cuando se están formando, generalmente tienen discos de los cuales están como acretando, están ganando material para finalmente formar una estrella, y en estos discos se suelen formar planetas. Bueno, son también como, digamos que la cuna de donde se forman los planetas, que después terminan siendo sistemas solares como el nuestro. Y una de las ideas de este proyecto científico es justamente analizar los discos, pero también buscar posibles, digamos que señales de exoplanetas dentro de estos discos, ¿no? En estas estrellas que se están apenas formando. Entonces son estos cuatro tópicos, 4 temas científicos en los que me toca participar. Ya hemos hecho varias pruebas con datos simulados acerca de cómo se van a ver las observaciones, qué podemos ver, cómo calibrarlo, etcétera, cómo reconstruir incluso las imágenes. Y lo muy, muy emocionante es que vamos a ser uno de los primeros equipos científicos del mundo que va a tener este tipo de observaciones. De hecho, las liberan en un par de días más. El jueves tenemos la primera tanda de observaciones del telescopio, y lo más probable es que la semana que entra tengamos algunos otros datos que analizaremos. Pues todos estamos ya ansiosos esperando a ponerle las manos a los datos reales. Y obviamente también en estos días el telescopio espacial está liberando lo que se conoce como datos de comisionado, es decir, todos estos datos que se tomaron entre diciembre, que fue lanzado, y ayer que se liberaron las primeras imágenes, y que sirvieron para calibrar el instrumento, y ahora se van a liberar para que nosotros empecemos a hacer algunas pruebas acerca de cómo funciona nuestro software, qué tipo de cosas necesitamos para ponerlo a punto mucho mejor antes de poder analizar los datos científicos, que ya son los de verdad, los que nos van a dar pues algunas respuestas a las preguntas que te estaba mencionando, ¿no?
Ahí tengo otra duda también, porque yo visualizo todo mucho como las películas de ciencia ficción y es todo muy fácil, ¿no? Ay, sí, ya llegaron los datos, pipi, pupu, y aquí está todo, ¿no? O como la película esta de No mires arriba, ¿no? Donde está, bueno, a mí me encantó esa película, no sé si la viste, yo creo que sí. Sí, sí. ¿La viste? ¿O no? ¿Sí te gustó? ¿O dijiste, ah, no, esto no es No, así? no, no. Me encantó y de hecho, te voy a decir una anécdota. Uno de los, bueno, yo estuve trabajando un tiempo en el Observatorio Europeo Austral en Chile y también parte de mi doctorado. Y uno de los fellows, es decir, uno de los postdocs que están del observatorio, la Ajá. película se inspiró justamente en él para el personaje del astrónomo que sale en la película. El astrónomo que interpreta a Leonardo DiCaprio está inspirado en un astrónomo real del Observatorio Europeo Austral, que básicamente usaban las mismas camisas. De hecho, este cuate, este astrónomo, fue el que escribió las ecuaciones que aparecen en el pizarrón en la película. Entonces, está muy interesante. Es una película que yo les recomiendo mucho, sobre todo ahora que están de moda las fake news y esto de las realidades, ¿no? De la post-realidad, que en realidad es una cosa muy rara, pero yo les recomiendo muchísimo la película. Pero el astrónomo en el que se inspiraron, él no descubrió un meteorito que iba a acabar con el mundo, ni nada similar. No, 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 nada similar. Sí trabaja en esa área, pero nada similar. No, no. Es que justo mi duda es cuando hablan justo ya ustedes, gente real y no la gente que yo veo en las películas, sobre los datos y cuánto tiempo que les va a llegar la información y que los telescopios, o también pasaba con el rover y con otros robots que están yendo a Marte, ¿no? Y que ya llegaron las primeras imágenes y que se alteró el sensor, pero que sí sirvió la cámara, pero tardan en descargar. Entonces ahí mi duda es, ¿cómo es realmente trabajar ahí? Es como que estás en una compu en tu casa y accedes a una plataforma en línea y ya todo es muy, muy fácil, o estás como una especie de laboratorio en donde hay como muchas cosas monitoreándose y enseñando como cosas de la Tierra ay, no entiendo esa parte. Y la otra tampoco entiendo cómo es que ven los contenidos, cómo es que si todos trabajan en conjunto y son tantas instituciones relacionadas con la ciencia y con la astronomía, ¿cómo es que dicen, a los de la UNAM en México sí les vamos a dar chance de hacer esto? Y, o sea, es algo burocrático en donde llenas papeles y dices, como programación y dices, voy a meter esto y voy a sacar esto y lo vamos a descargar. ¿Cómo es trabajar en algo así? Sí, te cuento. Bueno, los datos en realidad son un poco así como los describes. Ahora ya casi todo está automatizado o todo está automatizado y sobre todo con las misiones espaciales pues no se puede de otra manera. Entonces lo que hay son estas bases de archivos enormes. En algún momento te mandaré por ahí una foto de del archivo del telescopio James, del Hubble, que está en Baltimore. Entonces ves un montón de gabinetes así llenos de discos duros, básicamente, donde están todas las imágenes que tomó el Hubble en la historia y básicamente están conectados a internet. Entonces hay un archivo, lo puede tener la NASA en este caso, en donde tú vas, buscas las coordenadas del objeto que quieres estudiar o el ID del programa al cual estás asociado. Entonces ves la base de datos y le picas y te dice, bueno, tienes que bajar 100 gigabytes de datos. Entonces le dices a tu compu, bueno, ya me voy a dormir, mañana nos vemos cuando ya termines de bajar esto, y dejas tu compu bajando básicamente, ¿no? Y una vez que ya tienes los datos en tu computadora, los puedes empezar a analizar. Hay algunos tipos de datos que son relativamente sencillos de procesar, como por ejemplo si tomas imágenes directas, pues simplemente a lo mejor es alinear las imágenes, limpiar un poco las imágenes, calibrarlas un poco sobre el brillo de las estrellas, etcétera, pero es más o menos una cosa estándar. Entonces son técnicas que en la astronomía ya se tienen demasiados programas o varios programas que lo pueden hacer. Hay otras técnicas, sobre todo las que son más nuevas, que son más difíciles de analizar, porque entonces no existen los programas y los tienes que hacer tú básicamente de cero. Y aquí pues también es una de las partes padres de la astronomía, porque no solamente es ver por un telescopio así como el de ahí atrás, sino es que realmente estás en una compu tratando de programar cosas. Entonces tienes que aprender Python, C, Java, IDL hace algunos años, MATLAB, etcétera, para poder hacer el procesamiento de tus datos. Y es un poco una parte como una ciencia de datos
que se encarga de estudiar el universo, ¿no? Así es como yo vería la astronomía moderna en ese sentido. Entonces, en este caso, el programa que nosotros desarrollamos pues es un programa en Python, que de hecho se puede descargar desde una plataforma como GitHub, y si hay otro astrónomo del otro lado del mundo que quiere reducir el tipo de datos que nosotros podemos tomar, va a GitHub, lo baja e incluso pues puede decir, oye, ¿sabes qué, Joel? Esta rutina la puedes optimizar más porque, no sé, hay este nuevo algoritmo, etcétera, y entonces ir haciendo que el programa evolucione entre todos dentro de la comunidad, ¿no? Y es un poco así como se va trabajando una vez que ya tienes los datos analizados, es decir, que ya hiciste las pruebas que tú crees que son necesarias para responder la pregunta científica que tengas, entonces ya vas a la parte más del modelado de los datos, en donde a lo mejor tienes que diseñar un modelo físico de cómo interactúan las estrellas, o tienes que diseñar un modelo acerca de el brillo que puede tener el volcán en la luna, porque que está relacionado con la lava que produce, etcétera. Y entonces de esa manera es que vas obteniendo información acerca de las observaciones que tú estás tomando. Lo que nosotros, por ejemplo, en esta parte de la reconstrucción de imágenes, lo que nosotros estamos proponiendo ahora es utilizar redes neuronales para reconstruir las imágenes. Entonces lo que hacemos es llenar una red neuronal con un montón de modelos físicos de cómo se podrían ver, por ejemplo, la interacción entre estas dos estrellas binarias, y la generación de polvo, y una vez que tenemos esto, entrenamos la red, y después cuando recibamos los datos le vamos a decir, ok, entonces ahora con estos datos, ¿cuál es el mejor modelo que los podría reproducir, ¿no? Esperando que la red el entrenamiento de la red sea lo suficientemente bueno como para decirnos, sí, este es el modelo que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso es un Suena, poco así. sí, sí. No, suena Ahora, padrísimo. Justo, la verdad es que todo lo que has platicado está muy interesante y tendría dos últimas preguntas que son más como para la gente que quiere dedicarse a esto. Por un lado, la gente que está joven, que está buscando cómo estudiar desde niños, o porque tú ya tienes un camino recorrido y creo que los que hemos ya hecho una carrera, sea la que sea, nos hemos topado con la verdad, con las cosas buenas, con las cosas difíciles, con que faltan oportunidades, con que llegan oportunidades. Entonces, en ese sentido, para la gente que le interesa dedicarse a la astronomía o a estar haciendo como un poco el trabajo que tú haces, ¿qué les dirías que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que acercar o qué tienen que estudiar? bueno, ok, para estudiar, como te decía al principio, en México Ujú. no existe una carrera de astronomía como tal, y eso no significa que no puedas ser astrónomo. De hecho, sí puedes ser astrónomo. Tendrías que estudiar una carrera relacionada con el área de la física, las ingenierías, las matemáticas, ¿no? Una de estas áreas STEM, como se les conoce ahora, y una vez que terminas eso, puedes enrolarte en una maestría relacionada con astronomía. El Instituto de Astronomía ofrece maestrías y doctorados en astronomía, justamente, o sea, para formar astrónomos profesionales. Entonces la UNAM tiene esta posibilidad, hay otras universidades en el país que también lo tienen. La UNAM lo tiene tanto en CEU, en la Ciudad de México, como en el campus de radioastronomía en Morelia, como en la sede del Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada, en Baja California. Entonces ahí ya hay al menos 3 lugares. Luego está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también tiene cosas de astronomía. La Universidad Autónoma de Guanajuato, en Guadalajara también se hace astronomía. Entonces hay varios grupos en el país a los cuales la gente se puede acercar para formarse como astrónomo profesional. Y luego siempre existen charlas de divulgación, es decir, si todavía estás en la secundaria y dices, de aquí a que llega a la universidad, bueno, hay muchísimas charlas de divulgación. Siempre los astrónomos tratamos de acercar un poco la ciencia a las personas, y normalmente estamos haciendo pues eventos en Facebook, eventos en YouTube, eventos de manera presencial, al menos antes de COVID. Entonces creo que sí hay una oferta que la gente la cual la gente puede acercarse, ¿no? Y no cerrarse a eso. No es como ver que no verlo como algo alejado, sino creo que es algo que es posible. Creo que es algo que el país también necesita más ingenieros y más científicos, y creo que es algo que nos podría beneficiar a todos como sociedad, ¿no? Y pues nada, solo es eso. Los astrónomos somos personas normales como cualquier otra persona. Igual nos gusta, aparte de hablar de astronomía, hablar de películas, de series, de cosas de ciencia ficción,
jugar juegos en línea, o sea, todo eso, todo lo que hace cualquier persona hoy, también nos gusta hacerlo los astrónomos. Entonces no es como que seamos alguien así raro, extraño, completamente diferente. En realidad son más comunes de lo que se pueden imaginar, ¿no? En ese sentido. De hecho, en tu Instagram algunas de tus fotos justo es como que escalas mucho, ¿no? Sí, me gusta mucho la montaña. Creo que soy astrónomo porque me gustan las montañas y las fotos. Entonces, sí, me gusta por ahí ir a subir los volcanes y demás. Oye, y para la gente, por ejemplo, como yo, que es como no nos vamos a dedicar a la astronomía, pero nos gustaría entender un poco más, ¿por dónde empezamos? Aparte de lo que nos recomiendas de las pláticas que dan en foros, o sea, como ciencia para gente que no sabemos de ciencia, como cuál es algún tip que nos puedas dar. Sí, eso es muy interesante. La verdad es que creo que ahí hay un nicho, un área de oportunidad para poder como llenar ese espacio, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que realmente están interesadas en la ciencia, pero que a lo mejor se utilizan términos muy raros o muy extraños que a lo mejor te podían, sabes, como evitar que te acerques un poco más. Y creo que en ese sentido, pues sí podría ser interesante tratar de interactuar con más científicos. Ahora con las redes sociales hay mucho más movimiento de gente que divulga la investigación, no solo en astronomía, y que finalmente lo hace de una manera más amena, más práctica. Tú haces cosas de tecnología y tratas de explicar la tecnología de manera mucho más práctica y amena y no tan cerrada o tan cuadrada, ¿no? Y creo que en ese sentido la ciencia puede ser, o sea, acercar la ciencia se puede hacer de la misma manera, hacerla más entretenida, más como esto, como una charla como la que estamos teniendo ahora mismo, e incluso utilizando palabras como las que se utilizan todo el día, ¿sabes? Los que todos utilizamos y no términos tan complicados y tan complejos que a lo mejor a veces pueden espantar a las personas o no hacerlas sentirse identificadas con lo que se está tratando, ¿no? Sí, yo me llevo eso de tarea porque al final mi chamba como periodista de tecnología y que he logrado es aterrizar un poco el contenido que a lo mejor a mucha gente le parece complicado. No hablo del mundo geek o donde me muevo, que a lo mejor ya hay una audiencia, sino gente que de verdad dice, no, la tecnología me choca y de repente les cuentas y es como, órale, está padrísimo. Pero es un lenguaje que entiendo, ¿no? Pero cuando se trata de astronomía y temas más complejos científicos que tienen que ver con física y con muchas cosas también de biología y cosas que en la prepa como que salí huyendo y que ahora digo, demonios, porque yo crecí en una generación en la que justamente las mujeres estar en un campo de ciencia no era algo como tan validado ni tan fomentado, y si reprobabas matemáticas, como fue mi caso en la preparatoria varias veces, que al final nunca me fui extraordinario, pero siempre fue como un tema de esto es muy complicado, mejor me voy a las artes. En esas generaciones como las mías, pues obviamente veamos la ciencia como algo ajeno, ¿no? Pero yo me llevo de tarea justo tratar de entender estos términos que luego llegan a ser extraños o tratar de entender estos conceptos como te preguntaba al principio de cuánto es estos miles de millones de años, cómo se pueden hacer tangibles y en un lenguaje más amigable. Así que también por interés personal yo me llevo eso de tarea. Oye, Joel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente que quiere saber más de este tema? ¿Dónde te pueden contactar? Y si quieres contarnos algo más que se me haya ido en preguntarte o algún otro comentario, pues es totalmente bienvenido. No, al contrario, bueno, primero gracias a ti por la invitación. La verdad es que siempre es bueno hablar acerca de ciencia y explicar un poco qué es lo que estamos haciendo. También creo que es una labor de nuestra parte como astrónomos hacerlo y que toda la sociedad se entere un poco de qué es de cuál es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra chamba. En redes, pues estoy en Instagram normalmente como @astro_joel. Ahí me pueden contactar si tienen alguna duda, pregunta, si me quieren hacer más preguntas sobre el telescopio espacial o sobre algún tema de astronomía o de ciencia en general, pues ahí podemos platicar. Y estoy también de manera física, bueno, en el Instituto de Astronomía en CEU, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Igual pueden acercarse. La verdad es que sí, el instituto siempre tiene puertas abiertas, pueden platicar con los investigadores que están ahí, no solo conmigo, sino con todos los demás colegas que están. Además, fíjate,
una cosa que iba a comentar que de repente se me fue es hay otra investigadora que también está muy metida en esta parte del telescopio espacial James Webb, se llama Ida Nava. Ella ha trabajado mucho o trabajó mucho con el telescopio Hubble, y ella está en esta sede de la UNAM en Ensenada, que también es parte del Instituto de Astronomía. Entonces, como lo decías, no solamente ahora hay muchas más mujeres haciendo cosas muy padres en todos los ámbitos de la ciencia, y pues Aida creo que es un claro ejemplo de eso, y seguramente en los próximos años habrá muchas más, tanto hombres como mujeres, interesados en temas relacionados con el telescopio espacial James Webb, y esperemos que haya una nueva generación de astrónomos aquí en México que lo puedan aprovechar. Sí, esperemos que eso sea, y que si alguien está viendo este video y de repente justo se inspira en unos años, que diga, yo vi ese video en donde platicaban sobre hace muchos años. Oye, pues qué gusto tenerte en este espacio, sea cual sea, puede ser el podcast, puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser una columna en mi lugar de columna de opinión. Ya te iré compartiendo y les iré compartiendo a las personas, porque pues soy una persona multifacética, pero es un gusto que se haya dado por fin esta conversación, y ya tendré la oportunidad de conocerte en vivo y darte una visita por ahí, por el Centro de Investigación de la UNAM. Súper, sí, genial. La verdad es que cuando gusten, estás más que invitada, y de nuevo, hay muchos como actividades de divulgación que se hacen en el instituto. Consulten el Facebook del instituto, es Instituto de Astronomía UNAM. Ahí hay un canal de YouTube también del Instituto de Astronomía, donde seguramente hay charlas que les pueden interesar. Y una vez al mes hay una cosa que se llama El Universo los Viernes. Entonces es una charla de divulgación que se hace de manera presencial en el Instituto de Astronomía igual, y todo el mundo está invitado, no hay costo, es entrada libre. Entonces solamente tienen que llegar a la UNAM y listo, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. De nuevo, muchas gracias por la invitación, y qué padre que al final pudimos conversar un poco acerca del telescopio. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, y nos vemos muy pronto. Adiós.